Hola, bienvenidos. Bienvenidos a Cuestión de Piel. Somos un grupo de dermatólogas apasionadas por la educación en dermatología y por conversar distintas patologías que a nuestros pacientes les preocupan y que a nosotros nos gustaría enseñarles. Hoy día vamos a abordar un tema que nos parece súper relevante, que es la cara roja. La cara roja cuando tiene granitos, cuando vienes a la consulta y no sabes qué te está pasando, tienes acné, tienes rosácea, tienes una irritación. Y bueno, hoy día acá junto a mis amigas vamos a aclarar esas dudas. Vamos a hablar de qué es lo que es la rosácea en el adulto, qué es lo que es el acné, causas, factores que influyen en esto y cómo podemos manejarla para que tú también aprendas un poco más. Oye, es muy cierto esto que cuentas, Andy. Bueno, a todas nosotras se nos llena la consulta con pacientes que preguntan por cara roja, la afectación en su calidad de vida, que no acuden al colegio, a la universidad, que se sienten muy perjudicados, pero afortunadamente tenemos tratamiento para eso. ¿Sí o no, Trini? Sí, tal cual, y por eso estamos reunidas el día de hoy. Y vamos desglosando entonces un poquito los temas. Sabemos, ¿cierto?, que el acné es una patología que eminentemente relacionada con una etapa particular de la vida, ¿cierto?, en la adolescencia, pero sí se ha visto también, y está en el fondo estudiado, que existe un acné importante en la etapa más adulta. Entonces, un poco vamos conversando acerca de eso. Adrianita, ¿cómo piensas que puede relacionarse eso? Mira, en realidad siempre se cree que el acné es como solo adolescentes, pero no es verdad. ¿Por qué se dice eso? Es porque básicamente el 80% de los adolescentes tienen acné, pero un 20% también tienen, los adultos de hecho, un 20% de los adultos tienen, o sea, el 20% de todo el acné son de adultos. Entonces, ¿y cuáles son las causas? Bueno, hay hartas causas, principalmente hormonales, todas las conocemos. Hay una enfermedad como clásica, característica que es el síndrome ovario poliquístico, que sus pacientes tienen acné y son generalmente adultos los que lo padecen. Tenemos la dieta, ¿cierto? Que vamos a hablar quizá en algún momento, que también afecta el acné, y cosméticos. Muchas veces usar cosméticos que tapan poros, ¿no es cierto?, que no son adecuados para tu piel, también te puede generar acné. Entonces son causas que podemos discutir, ¿no es cierto?, en el adulto. Sí, se ve bastante eso de los cosméticos de repente en exceso y la piel se irrita un montón. Y otra cosa que quería agregar también, que hormonales también, climaterio, menopausia y también el estrés, que es un factor tan importante que también por el cortisol aumenta a veces los granitos. Es verdad ese punto, y muchas veces hoy en día que vivimos con tanto estrés, los pacientes siempre les preguntamos en el fondo si han tenido un evento estresor, si hay algún factor gatillante, y lo importante es ir manejando. Muchas veces también está muchos mitos con respecto al manejo de los pacientes con cara roja, con acné, si necesitan suspender algún alimento, si hay alguna evidencia con respecto a la alimentación en particular. Y de eso, ¿qué sabemos? Fran, tú que has tenido tanta experiencia en temas Ante el tema de la alimentación, de la dieta, lo que se ha comprobado es que los alimentos con alto índice glicémico, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno come un alimento se aumenta el azúcar en la sangre y con eso se aumenta también la insulina. Entonces esos alimentos, por ejemplo, el azúcar, los carbohidratos simples, un queque, un pastel, todo eso hace que la glándula sebácea produzca más grasitud y haya más inflamación. Pero además está la leche, y dentro de la leche es más la leche descremada, que hay pocas personas que saben eso, porque uno dice, ¿entre qué leche es que elijo? ¿La entera o la descremada? Y tú dices, obvio que voy a comprar la descremada. Bueno, la descremada tiene más IGF-1, que es un compuesto que aumenta el acné porque hace que aumente la insulina en la glándula sebácea. Entonces, los alimentos con alto índice glicémico, la leche descremada, y de los suplementos es el whey protein, que es el que más se ha visto que causa acné. Y el whey protein puede dar brotes de acné o empeorar un acné o aparecer acné de tronco. Mira, qué increíble, porque también muchos pacientes preguntan eso, en el fondo, qué suplemento utilizo, cuál no, así que es muy importante que los pacientes todos vayan viendo de qué suplemento elegir y que lo consulten con un dermatólogo. Y cambiar, por ejemplo, pueden cambiar al whey protein, cambiar por una proteína vegana, la leche descremada, reemplazarla por la entera o por otros tipos de leche, como de avena, de soya, de arroz. Claro, lo importante es no caer en evitar por completo un alimento, que muchas veces hay personas que llegan muy estresadas y dicen, no estoy comiendo, doctora, no estoy comiendo, y en realidad tampoco es tan así. O sea, hay que tener un justo equilibrio en las cosas. Oye, y es verdad esto que a veces en los últimos congresos también ha tocado en estas charlas sobre dieta y finalmente la evidencia no es concluyente de decir, oye, tengo que suspender tal o cual cosa así muy estricta. Así que lo que dices tú, Andy,
Hay personas que son predispuestas, porque por ejemplo hay personas que pueden tomar whey protein y no les pasa nada, pero hay otras que sí, cuando los suspenden van a mejorar. Claro, ven diferencias. Hay que ir viendo. Otro tema importante es hablar sobre los mitos. De repente llegan los pacientes con creencias que nosotros tratamos como de ir educándolos un poco, recordando que hay cosas que salen en la publicidad, en la televisión o en las redes sociales, TikTok sobre todo, que no son correctas. Por ejemplo, a mí me pasó una paciente que se estaba echando café. Mezclaba café con miel y se aplicaba mañana y noche en su rostro porque tenía granitos de acné y claramente estaba súper irritada. No sé si han escuchado otros mitos. Clásico la pasta de dientes, ¿cierto? La pasta Bueno, clásico que él no lo ha escuchado. o sea, que no lo hizo en su adolescencia también, cuando uno no sabía, ¿cierto? Pero claro, todos estos componentes tienen cosas irritantes y finalmente, aparte de quizás también obstruir poros y generar más acné, también podría irritar y al final ese es el gran tema. Oye, ¿qué hay de la exfoliación? ¿Trini te ha pasado? Sí, ¿Ustedes tantos niños y adolescentes? Eso les quería contar también. No sé si les ha tocado ver pacientes que les han comentado, ¿cierto? Han ido a profesionales que les han indicado solamente lavarse la cara para el acné. Y se están lavando la cara muy seguido, muchas veces al día. Entonces recuerden que todo, como hemos hablado, es en justo equilibrio, ¿de acuerdo? Lo que está indicado en el fondo es la limpieza facial efectivamente 2 veces al día, ¿de acuerdo? No muy seguido, porque se ha visto y me ha tocado pacientes, ¿cierto?, que están lavándose la cara muy seguido y eso al final genera solamente irritación y no mejora necesariamente mucho más el acné. Mira, ¿Qué otros mitos, chicas, podemos conversar el día de hoy? bueno, temas con respecto a las mismas terapias. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que utilizo el tratamiento que tiene el vecino, que tiene el amigo, Andy, con respecto a los tratamientos? Yo creo que es súper importante diferenciar ahí entre acné y rosácea. Bueno, es súper importante que los tratamientos farmacológicos los indique el médico, que en este caso nosotros somos los que somos especialistas en la piel, los dermatólogos, y dentro de los tratamientos en el acné, uno de los principales son los retinoides tópicos, ¿cierto? Pero los retinoides tópicos, la verdad es que hay que hacer como una buena educación con nuestros pacientes cuando nosotros los indicamos porque son medicamentos que te pueden irritar al inicio, que te pueden producir un poquito de picazón, enrojecimiento, incluso descamación y nosotros tenemos que educar a nuestros pacientes para que toleren esa primera fase y no lo abandonen. Porque, ¿qué pasa si usas el remedio que te indicó tu amigo y que le está haciendo bien a tu mejor amigo del trabajo? Puedes no tener la indicación adecuada y con ello vas a abortar la misión, no vas a terminar tu tratamiento. Buen punto. Yo quería comentar algo aquí que también con respecto al acné es la importancia de la paciencia, ¿no? Todos estos medicamentos son medicamentos que se ocupan, pero el efecto se ve, pero hay que esperar. Y muchos de los adolescentes se caracterizan de no ser muy pacientes, ¿cierto? Y quieren como resultados súper inmediatos, pero en realidad tenemos que tratar ahí de seguirlos y de convencerlos de que va a haber un resultado si son constantes, ¿no es cierto? Y paciencia. Y hay que partir de a poco, o sea, que eso mismo, porque, por ejemplo, me acuerdo que a mí me han llegado pacientes que dicen, oye, fui donde otro dermatólogo y me dejó una crema que me hizo pésimo, me dio alergia, y oye, el tratamiento que te dejó estaba súper bien, lo que pasa es que te irritó y es parte de... entonces, ¿cómo explicarles a veces? Partir de a poco, ir subiendo de acuerdo a la tolerancia, pero se van a demorar en responder. Y una cosa importante para evitar la irritación es mejorar con la hidratación, ¿cierto? ¿No es cierto? Hidratar mucho la piel antes de ocupar estos medicamentos que pueden ser más irritantes ayuda muchísimo a tolerarlo. Exacto. Bueno, y quizás ahí también puede ser otro mito, de que un paciente que tiene mucha seborrea, mucha grasitud, no se tiene que hidratar. ¿Y qué podemos decir de eso? Que es todo lo contrario, que en el fondo va por temas o carriles totalmente distintos, ¿no, Fran? Absolutamente, porque una cosa es la hidratación que tiene la piel, que es el agua que tiene la piel y la capacidad de barrera cutánea de defenderse al medio ambiente, y otra cosa es la grasitud que va a secretar el sebo en la glándula sebácea. Entonces, si la piel se deshidrata, si por ejemplo, como dijo la Trini, la lavan mucho, va a deshidratarse, va a perder agua y se tiene que defender de otra manera, y esa manera de defenderse va a ser aumentando la cantidad de sebo, entonces va a quedar más grasa al final y más inflamación. Un círculo vicioso finalmente, entonces es súper importante que vayamos Que haciendo no tengan miedo de hidratarse, de hidratar y con productos que sean para ese tipo de piel. Entonces, armando como un poquito un cuidado de una persona que tiene acné, sería limpiarse el rostro en la mañana y en la noche. Ojalá usar un limpiador que no sea muy agresivo, no como estos exfoliantes que tienen scrub. ¿Qué más? Hidratarse la piel, ¿cierto? Con hidratantes que sean ojalá bien fluidos, el bloqueador solar, y en la noche vamos probablemente a dejar el tratamiento farmacológico. Exacto, que ahí van los retinoides, ácidos glicólicos. Hay
amplia gama. Y ahí es caso a caso. Lo importante es mantener un buen cuidado de la piel, seguir las indicaciones dermatológicas y finalmente esperar la paciente, lo más importante. Confiar en el dermatólogo, porque en el fondo muchos pacientes van donde el dermatólogo y después se cambian a otro porque no confían que su dermatólogo, cuando le digan no me ha hecho tan bien, les va a dejar otra cosa, pero va a ir haciendo como escala. Entonces eso. Bueno, ahora vamos a partir con el siguiente tema que nos convoca, que en el fondo es hablar de la rosácea, ¿ya? La rosácea también es una patología que la empezamos a ver como alrededor de los 30 años y que se caracteriza por presentar este enrojecimiento en el centro de nuestra cara y a veces también se confunde con acné. De hecho, pacientes llegan pensando que tienen acné o compran tratamientos para acné, pero en realidad tienen rosácea, no es acné. Entonces, Trini, tú nos puedes contar un poquito cómo el paciente puede darse cuenta de que esto es rosácea y no es acné. Eso, muy buen punto, Andy. Acuérdense que la rosácea es uno de los principales diagnósticos diferenciales del acné. Es un poco distinto en el sentido que el acné, recuerden que se caracteriza por tener comedones, ¿cierto? Pápulas inflamatorias, ¿verdad? Y seguir una distribución más seborreica. Y la rosácea, recuerden que es una condición que se caracteriza por tener más un enrojecimiento facial, es mucho más centrofacial, ¿verdad? Y lo importante y lo característico es que evoluciona con brotes, ¿cierto? O tiene ciertos gatillantes que hacen, ¿cierto?, que esta condición, ¿cierto?, se vuelva más inflamatoria, más notoria. Conversemos, chicas, una de las cosas que más consultan acerca de los gatillantes de la rosácea. ¿Qué nos pueden comentar? Bueno, la alimentación es una. Acá nuevamente hay un rol. Y acá es un poquito, yo creo que más evidente, que finalmente los pacientes que se exponen a comidas muy condimentadas o que dicen, oye, me tomé una copa de alcohol y al tiro me puse rojo y parezco como si hubiese ido a la nieve, que estuviera quemado. Y esta sensación de enrojecimiento, calor, este flashing que refieren, y que finalmente los pacientes también pueden tener inflamación de la piel y tener lesiones tipo acné. Y que lo que dices tú, Trini, que finalmente el tratamiento va a ir dirigido a la inflamación, el manejo de esa rosácea y no necesariamente pensando como si fuera un acné que tiene puntos negros, comedón, etc. Entonces yo diría que dentro de la alimentación es un principal gatillante. Y otra cosa de la alimentación importante es comer muy rápido. Cuando los pacientes comen muy rápido, esa comida llega muy brusco al estómago y se secretan como mediadores activos que hacen que la piel se vasodilate y se sonroje más. Entonces eso es clave, comer lento. Y lo otro, los líquidos muy calientes. Hay un mito, no sé si lo han escuchado, sí, pero del café, que no pueden tomar café las personas con rosácea. Sí. Es mito, porque la verdad es que el café es un factor protector de rosácea porque es antioxidante. Pero el tema es tomar un café caliente. Claro. O sea, es la temperatura. La temperatura y rápido. O sea. En el fondo, tú puedes tomar una sopa, puedes tomar un té, un café, pero que el vapor no esté en contacto directo con tu rostro. O, por ejemplo, si te vas a duchar, que no te duches con el agua muy caliente. O en el invierno, verano, el tema de los cambios de temperatura con el aire acondicionado, cuando se ponen muy cerca de la estufa, obviamente van a generar vasodilatación y eso se va a ver la cara roja. De hecho, es súper importante manejarlo. Los pacientes con rosácea en general empeoran mucho en el invierno. Justamente esa, la temperatura y los cambios que se generan, sí. Oye, y en cuanto al tratamiento, nuevamente a mí me encanta partir con las medidas generales. No sé si han visto también pacientes que lo primero que dicen, no, doctora, la terapia, el tratamiento, el medicamento especial. Oye, finalmente, la terapia parte de las medidas generales y lo que conversamos antes, el tema del lavado de la piel. Trini, ¿tú qué le recomiendas a tus pacientes? Entonces, un poco parecido a lo que habíamos hablado, ¿cierto? Recuerden que en esta condición, en la rosácea, la piel se encuentra particularmente sensible y puede ser particularmente predispuesta a que se irrite. De manera que tiene que ser, ¿cierto?, una limpieza con un producto suave, ¿cierto? Ojalá libre de todo tipo de químicos, de irritantes, ¿verdad? Y lo otro importante, chicas, que tenemos que recalcar es el uso del fotoprotector. ¿Qué podemos conversar acerca, Adrianita, del fotoprotector? No, bueno, el fotoprotector es fundamental en rosácea, ¿cierto? Se activa absolutamente. El sol sabemos que activa la rosácea, por lo tanto tenemos que estar muy fotoprotegidas. Y bueno, y seguir la línea que dice la Trini, ¿no es cierto? Evitar cosas con mucha fragancia, ¿cierto? Que sea lo más hipoalergénico posible. Y acá es súper importante ver paciente a paciente, porque hay ciertos productos, y no sé si les pasa, chicas, pero a mí me pasa bastante que vienen pacientes y me dicen, mira, doctora, esta crema dice hipoalergénica, es para rosácea y a mí me irrita terrible. Y pasa muchísimo. Y es porque cada paciente es diferente. Yo creo que hay rosáceas que son muy reactivas y otras que no tanto. Por lo tanto, al final es un poco ensayo y error. Obviamente siempre elegir las cosas hipoalergénicas, pero no siempre eso que dice ser hipoalergénico realmente es absolutamente bueno para ese paciente. Quizás otro mito también está en que muchos pacientes eligen cosmética natural.
Bueno, ese es un clásico. asociado a que es el cosmético que lo elaboran con plantas en la casa, que lo elabora una amiga, va a ser mucho más saludable, va a ser mucho menos irritante, y en realidad hemos visto en la consulta que no es así. No es así, exactamente. Entonces, finalmente, es seguir las indicaciones, lo mismo que les comentábamos. Y con respecto a la terapia, Andy, ¿qué recomiendas tú en general a los pacientes con rosácea en terapia, propiamente En terapia, de medicamentos? Sí, en general en terapia a mí me gusta mucho usar la ivermectina tópica, que la uso de noche. Es un fármaco que anda bastante bien con los pacientes, disminuye la inflamación, disminuye lo rojo, los granitos que pueden salir, y también lo combino bastante con terapias láser. Oye, es fantástico la láser terapia. Yo creo que no hay nadie que no le guste complementar. Siempre, evidentemente, las terapias tienen un tope lo tópico y se van complementando con terapia láser u otros dispositivos. Sí. Pero finalmente también ese es un mensaje a los pacientes de que todo tiene su tiempo, que hay momentos y momentos y paciencia, porque finalmente tenemos que esperar las respuestas terapéuticas y darse tiempo, y el manejo del estrés. En rosácea yo creo que es una de las patologías, junto con algunas otras en dermatología, que es como la reina de las patologías que se exacerban o no con estrés. Así que importante manejarlo también. Quizás el último punto como para hablar de terapias de luces, que también me han preguntado hartos pacientes, es si es una cirugía el láser. Me han preguntado, doctora, ¿pero esto es una operación para la rosácea? Y en realidad no, las terapias con luces son una terapia externa que se aplica sobre la piel para bajar un poquito lo que es enrojecimiento, vasos sanguíneos dilatados, que son como estos venitas o vasitos que se van marcando, y ayudan mucho a reducir como el flatting, que es ese enrojecimiento brusco que se produce cuando hay gatillantes. Entonces esto no es una cirugía, Es un es procedimiento un procedimiento. Sí. súper claro. Yo creo que hemos hablado extensamente de todas las terapias, Andy. Sí, bueno, este capítulo me ha encantado, lo he disfrutado un montón, es uno de los temas más entretenidos para mi gusto. Bueno, tú te especializas en esto, ves muchos Es uno de los pacientes. temas que más me gusta y más me apasiona. Y esperamos que les haya servido demasiado, que hayan podido aclarar sus dudas y sobre todo que generen conversaciones en las casas, que hablen de los que se preguntan ustedes, que hablen con sus amigos de cosas relacionadas con la piel, y que por supuesto nos escriban, nos hagan sus preguntas, sus inquietudes a nuestras también redes sociales, para nosotros también ir tomando esa información y generando contenido para ustedes. Y los invitamos a nuevamente conectarse con nosotros a un nuevo capítulo de este podcast hecho por dermatólogas Que se llama que se llama Cuestión de Piel.